Bueno, y esta también es otra noticia que cada vez va saliendo algo nuevo y actualizado. El primer dominicano, lo escuchó bien, el primer dominicano supervisor de la DEA en Santo Domingo, un hombre con placa, con poder, con acceso directo a la embajada de Estados Unidos, 6 años representando al gobierno más poderoso del mundo en suelo dominicano, condecorado por el presidente Luis Abinader y ahora acusado de conspirar para cometer soborno y fraude de visas. Hablamos de Melitón Cordero, Milton, 119 solicitudes de visa agilizadas, miles de dólares, asesoría personalizada para entrevistas consulares, entrega de pasaporte y visa a cambio de dinero, por Dios. Qué vergüenza me da tener que hablar de esta noticia. Me siento avergonzado como dominicano. Estamos hablando de Melitón Cordero, primer dominicano en ser supervisor de la DEA en República Dominicana, dañando la honorabilidad de dominicanos que sí se respetan. Eso se hace solo. Un supervisor de la DEA puede manipular 119 procesos sin que nadie lo note, sin complicidad, sin redes, sin una estructura que funcione. Porque si esas visas fueron otorgadas bajo un esquema de soborno, ¿a quiénes estaban destinadas? ¿Turistas inocentes o personas vinculadas al crimen organizado? Y mientras el escándalo estalla, ya vimos lo que hizo la embajadora Lía Francis Campos. Cierra la oficina de la DEA en Santo Domingo. No, recordamos sus palabras. No toleraré, dijo ella, ni siquiera la percepción de corrupción. Mientras la oficina se cierra por investigación interna y mientras el gobierno se quiere lavar diciendo que no tiene nada que ver con eso, pero hay que recordarles que esta es una investigación interna y está iniciando. Todavía no hemos descubierto el terremoto que va a desatar esto. Sencillamente, y luego también vimos que el embajador aparece al lado del director de la Dirección Nacional de Sustancias Ilícitas, Cabrera Ulloa, como para bajar un poquito las aguas. ¿Control de daño o mensaje político? No lo sé. Pero sencillamente, cuando hablamos de Melitón Cordero, no estamos hablando de un solo hombre. Estamos hablando de confianza, soberanía, poder y de algo más peligroso que la corrupción, la complicidad y el silencio. ¿Usted cree que esto termina aquí? ¿Usted cree que esta actuación solo está limitada a una sola persona? ¿Y usted cree que con la corrupción que hay en este bendito pedazo de tierra no va a tocar esferas de poder en República Dominicana? A otro perro con ese hueso. Melitón Cordero, de 47 años, supervisor especial de la DEA en Santo Domingo, asignado 6 años a la embajada de Estados Unidos desde el 2019 hasta febrero del 2026. No era un agente cualquiera, era un líder dentro de la estructura. La fiscal general, apellido Ferris Pirro, lo acusa de conspiración para soborno y fraude de visas. Fraude de visas. En un mundo donde la política migratoria en Estados Unidos es prioridad presidencial. En un momento donde cada visa es un filtro de seguridad nacional. Y resulta que un supervisor de la DEA estaba agilizando procesos. No es lo mismo acelerar un trámite legítimo que manipularlo. No es lo mismo orientar que vender acceso. El Departamento de Justicia dice que aceptó miles de dólares, que asesoraba para preparar entrevistas, que incluso entregó pasaporte y visa a cambio de dinero. La pregunta es, nacionalidades, ¿habrán visas dominicanas otorgadas a grandes narcos en este caso? Porque eso es un esquema. Porque este caso no solo investiga
e involucra solamente a la DEA y al FBI. Está incluida la Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Servicio de Seguridad Diplomática y la Oficina del Inspector General en Estados Unidos. Y cuando estos organismos entran en escena es porque el problema no es pequeño y los que van a rodar no son pequeños tampoco. Porque un agente supervisor de la DEA no creo que le va a estar gestionando visa a uno del patio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Usted cree que 119 visas gestionadas es una cifra casual? Señores, eso no es un empleado raso. Un supervisor de la DEA no es un empleado raso. Y dígamelo a mí aquí en este país, que desde que lo veían a lo mejor temblaban. Una persona con este nivel jerárquico, sobre todo en este pedazo de tierra, tiene acceso a inteligencia, tiene relación con personal consular, tiene coordinación con agencias locales. Entiéndase, DNI, DNCD, J2, J3, K5, Z1, todas las letras que podamos y querramos ponerle en términos de instituciones locales encargadas de temas de seguridad. ¿Puede una persona influir en 119 solicitudes sin que el sistema detecte patrones y sin que involucre a las agencias locales de República Dominicana? Abra la boca y le voy a poner el dedo a ver si usted muerde. Las embajadas operan bajo controles estrictos. Las visas pasan por filtros biométricos. Estoy hablando de las americanas, las norteamericanas, Estoy hablando de las visas norteamericanas, no de las dominicanas, porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Las norteamericanas pasan por filtros biométricos, entrevistas, validaciones cruzadas. Entonces, si hubo fraude o hubo manipulación sofisticada o si hubo tolerancia, no estamos hablando de una sola persona. No estamos hablando de una sola persona y de que solamente es de que ahí de la DEA y del FBI. Esto es algo grande y muy delicado. Y si usted quiere saber si esto es algo grande, solamente busque el mensaje del embajador y léalo entre líneas. Porque cuando dijo que no iba a tolerar la corrupción ni por percepción, no está enviando un mensaje solo a los de ella, le está enviando un mensaje también a los de aquí, porque es aquí que ella está. La acusación menciona visas de no inmigrante, visas temporales, pero incluso una visa temporal permite entrada legal a Estados Unidos. Y si la persona tiene vínculos con crimen organizado, esa visa se convertía en un puente estratégico. Para que usted tenga idea de que esto es un grave problema de seguridad nacional para Estados Unidos, provocado por un dominicano que no supo valorar la oportunidad que le dieron y poner en vergüenza a los otros dominicanos también. Darle visa a esas personas era un paso para llegar ahí, bajo el esquema de protección de testigos. Pero más bien era para que pasaran al otro lado y del otro lado quedarse allí y entonces nada pasaba. ¿Y qué estamos diciendo? Por eso también usted ha notado una cosa, las extradiciones. ¿Cuáles son las extradiciones que pasan el proceso normal? ¿Cuál es el proceso de una extradición? Bueno, en primer lugar, llega la notificación de Estados Unidos a la DNCD y de ahí entonces pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí entonces se hace la solicitud, ya sea para el apresamiento o la notificación de investigación llega. Cuando ya te tiene todo listo de aquel lado investigado y llega aquí. ¿Qué estaba pasando? Y ahora lo entiendo. No lo estaban extraditando. ¿Y qué hacían? Le daban un mensajito diciendo, llegó la notificación
de que tú estás siendo investigado para evadir el proceso de extradición, que no es lo mismo llegar extraditado que presentarse allá diciendo estoy aquí, me pongo a disposición. Eso cambia los papeles. Eso cambia incluso la forma procedimental en cuanto al juicio que se le va a llevar a cabo a esa persona en Estados Unidos. Porque no es lo mismo que te agarren infragante a que tú vayas y te presentes a disposición de la justicia. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de las grandes extradiciones. Pero miren ahí el caso de Fabio Augusto Jorge Puras. La solicitud, la bomba, le llegó al palacio en mayo y desde que llegó entonces el decreto para desvincularlo como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Y luego entonces en octubre salió públicamente la solicitud de extradición. Luego dicen fulano va a ir a entregarse, etcétera, y ahí se quedó. Se entregó. El otro, que era Jorge Polanco, fue allá y se entregó. No lo extraditaron, se entregó allá. ¿Y qué pasó con Fabio Augusto Jorge Puras? Se quedó aquí octubre, noviembre, diciembre, enero. Se quedó aquí 3 meses. ¿Haciendo qué? Pregúnteme usted a mí. ¿Y qué usted cree que estaba haciendo aquí? Arreglando todo, ajustando todo. ¿Y luego qué hizo? Fue allá y se presentó. Ni siquiera lo extraditaron. Porque no es lo mismo. Y así pasó con el esposo, el ex esposo de la diputada Jacqueline Fernández del Partido Revolucionario Moderno, el señor Eitan Vázquez. Se entrega, le dicen, entrégate. Y pide un proceso simplificado de extradición. Que todo eso juega a tu favor cuando llegas de aquel lado. Con razón ahora se puede entender esos esquemas. Yo no dudo que esa sea parte de las vinculaciones también. En ese sentido. Porque si un supervisor de la DEA está detenido por una práctica tan delicada como esa, todo lo que haya hecho ese supervisor en Santo Domingo hay que ponerlo bajo cuestionamiento. Esa reputación hay que ponerla bajo cuestionamiento. Y cuando hablamos de todo lo que hizo, que hay que ponerlo bajo cuestionamiento, eso incluye también poner bajo cuestionamiento ese dichoso reconocimiento que le hicieron al presidente la DEA. Eso hay que ponerlo en cuestionamiento también. Responsablemente dicho aquí. La embajadora no habló meramente de una revisión. Cierre. Aunque ella habló para suavizar un poquito de cierre temporal, pero está cerrado. Esto es un terreno sensible. Hay mucha gente que está caminando en un campo minado y cuando empiecen a explotar esas bombas, todavía no hay nombres políticos de los beneficiarios. Todavía no hay una lista oficial divulgada, que no dudo que la divulguen. Ahora, lo que sí sabemos es esto. Se trata de ciudadanos extranjeros. Lo que significa que existe la posibilidad de que hayan dominicanos ahí. Y más si el supervisor de la DEA es un dominicano que avergüenza a los dominicanos serios. Se habla de miles de dólares. Se habla de cobro de hasta $30,000. Dios mío. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. La avaricia está acabando con mucha gente. Porque ya no es poder, es avaricia.
Ahora, hay preguntas inevitables que hay que hacer. Esas visas se entregaban. ¿Eran empresarios? ¿Eran informantes? ¿O eran piezas dentro de redes criminales, principalmente del narcotráfico? Y si eran informantes, ¿se utilizó el sistema para inflar casos? Si eran vinculados al crimen, ¿se compró acceso a territorio estadounidense? Y si algunas de esas visas permitieron establecer conexiones logísticas dentro de Estados Unidos, eso es muy delicado. Eso es grave. Hay gente que lo ha querido minimizar. Las bocinas han salido a decir, no, el ministro llamó a la embajada, a la embajadora, y la embajadora le dijo que no tenía que ver con el gobierno dominicano y funcionario dominicano. Y ya eso está bien. Ajá. ¿Y usted cree que la embajadora, ex agente de la CIA, va a decir que tiene que ver con un funcionario dominicano y con el gobierno? ¿Usted cree? Y sobre todo en una investigación que está abierta. Porque eso lo dice todo, abierta. Y sobre todo de un supervisor de la DEA que no era un supervisor norteamericano, que eso es lo delicado. Dominicano. ¿Usted cree que le va a decir? No, no se lo va a decir. Qué pena uno tener que bajar la cabeza ante cosas como esas. ¿Eh? Esto no se trata de un ataque a nadie. Se trata de decir las cosas como son. La misma DEA mandó un comunicado diciendo que las acciones no representan a sus miles de agentes honorables. Pero ese es el problema. Que usted se puede pasar la vida entera haciendo las cosas bien. Y desde que usted comete un solo error, uno, ese error, la gente lo mira primero que los otros 99 que usted hizo bien. Pero tampoco esto no es un simple error individual. Esto es un mensaje muy contundente que yo por un momento pensé, si tuviéramos un presidente o presidenta así como la embajadora, lo digo en el sentido de que el primer ejemplo es el mejor ejemplo para mandar mensajes. Y con esto, la embajadora envía el primer mensaje contundente. Y el primer mensaje que ella envía es, a mí no me importa quién sea, aún tenga que ver con mi propio departamento. ¿Cuándo llegará la República Dominicana a tener un presidente así? Que al primero lo parta en el sentido figurado y lo metan preso de verdad. Y al segundo también, para que se entienda que de verdad hay una lucha contra la corrupción. Pero no. El otro, Danilo Medina, lo que hacía era que no hacía nada, se quedaba callado hasta que bajara las aguas. Este es diferente a Danilo Medina. Bueno, este lo que hace es que lo destituye, pero no lo meten preso. ¿Cuál de los dos cortado con la misma tijera? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno,
esto va a picar y se va a seguir extendiendo. Yo le invito a que se mantenga al tanto porque esta es una noticia de mucha relevancia e importancia y lo puede anotar por ahí. Tocará esferas de poder en República Dominicana, porque no es verdad que eso va a pasar desapercibido. Y pone en cuestionamiento la supuesta lucha contra el narcotráfico. Pone en cuestionamiento ese amiguismo que había desde hace mucho tiempo, principalmente con la DEA. Ahora, fueron 5 años de desorden y de su cuenta, más de 5 años sin embajador. Ese hombre era el león, el rey de la selva, literalmente. Literalmente, el rey de la selva. Hasta que el presidente Donald Trump puso a alguien con criterio. Y no es alabando por alabar, es que por sus frutos los conoceréis. Y yo voy a hablar por los frutos. Y los frutos en este momento me están diciendo a mí que por primera vez hay una embajadora seria que no le importa tanto la reputación, sino más bien lo que le importa son los resultados. Y al final de cuentas, eso es lo que juzga a la gente. Ojalá tuviéramos 5 funcionarios como esa embajadora. Ojalá. Me dicen que las farmacias han tenido una gran demanda de Prodón. Porque hay mucha gente que después de esas declaraciones ha empezado a tener unas ciertas visitas ligeras. Y cuando ha ido a la farmacia a comprar, le han dicho, ya no hay. Han venido muchos. Porque esto es un terremoto político. Esto es un terremoto político. Y vuelvo y les digo, por sus frutos los conoceré. Y yo hablo por los frutos, no por discurso. Yo hablo por frutos. Y ahí están los frutos. Ahí están los frutos, ahí están los resultados. Cuando a una persona no le importa qué digan, sino más bien dar la cara y ser responsable, hace acciones como esa. Y la persona que tiene 2 dedos de frente lo ve y lo reconoce. Lo ve y lo reconoce. Y hay que reconocerlo. Sinceramente se los digo, hay que reconocerlo. Por lo tanto, entiendo que está toda la intención de hacer un trabajo genuino y serio en este país con ese tema. Pero ya era hora. Con razón no había embajador. Y era porque es que no le interesaba nunca a nadie. Que estaban de su cuenta, no les convenía. Porque desde que llegó esta señora, hay muchas cosas que han comenzado a mirarse diferente. Diferente. Y vamos a seguir viendo más cosas. Esto solamente, lo de este supervisor de la DEA es la punta del iceberg. De seguro que sí. De seguro que sí. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía y por habernos acompañado hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor, suscríbase, active la campanita. Gracias a todos los que a este momento están ahí conectados mirando este video y nos han regalado su like y su comentario. Gracias a todos ustedes. Hay un apoyo que estamos recibiendo de manera vertiginosa. Siempre le damos las gracias a ustedes por el apoyo. Mucha gente que nos está apoyando
con su like, con su comentario en el super chat, haciéndose miembro de nuestro canal, de esta plataforma. Hay mucha gente que se ha unido. Ya empezaron gente a unirse y por eso usted ve ahí miembros del canal. A todas esas personas, gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por confiar en nuestro trabajo y recibir nuestro trabajo. Lo hacemos con mucha entereza y mucha responsabilidad y compromiso. Siempre poniendo a Dios delante, como siempre. Siempre Dios primero. Así que invitarles a que nos juntemos en el siguiente video. Siempre les voy a decir esto. Primero, si Dios lo quiere primero. Luego, si usted quiere. Y luego, si yo lo quiero. Señores, nos vemos en el siguiente video. Les dejo con las gloriosas notas del himno nacional. Dios, patria y libertad. Libertad para todos. Que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas que estrella la incógnita y flaca, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Zapotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy paz, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agitan
nuestros